Nos gustaría conocer tu lectura, porque es un tema político de algo que ocurrió ayer ahí en el Senado, porque el senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, solo como para platicarles un poco el contexto de lo que ocurrió, pues renunció a la comisión de Veracruz, esta comisión que junto con Monreal crearon para presionar al gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García, también de Morena. Este grupo creado, pues, era como para determinar la existencia de posibles abusos de autoridad, de violaciones al Estado de Derecho de Veracruz. Sin embargo, bueno, pues el día de ayer, desde el Senado de la República, Dante Delgado mencionó que la comisión que surgió a raíz de la detención de José Manuel del Río, que es el secretario de la Junta de Coordinación Política del Senado, aunque ya ha documentado al menos 84 casos de posibles violaciones de derechos humanos en Veracruz, sin embargo, decide renunciar debido a esto que está pasando en el grupo de Morena, de varios senadores que se manifestaron en contra del trabajo de la comisión especial. Y quisiéramos preguntarte, bueno, la lectura de esto y también la lectura de qué está pasando con el grupo de Morena adentro del Senado. Hay un rompimiento, y qué significa para Ricardo Monreal, que sabemos que tiene aspiraciones presidenciales, Álvaro. Hace exactamente un mes se creó esta dichosa comisión por una decisión personalísima del coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, para su amigo Dante Delgado. ¿Por qué se creó esta comisión? Porque el amigo de los dos, del Río Virgen, secretario técnico de la comisión, de la Junta de Coordinación Política que encabeza Monreal en el Senado, lo detuvo la Fiscalía de Veracruz acusado de homicidio, nada menos que del asesinato en grado intelectual o en el ámbito intelectual de un candidato de su propio partido, el partido político Movimiento Ciudadano, al municipio de Cazones, Veracruz, en las elecciones de junio del año pasado. El encarcelamiento que ocurrió en vísperas de la Navidad obviamente enfureció a Dante Delgado, al propietario del partido Movimiento Ciudadano, ex gobernador de Veracruz y ex presidiario también de Veracruz, desde donde creó, por cierto, el partido que ha jefaturado durante un cuarto de siglo. Esta comisión, presidida por Dante Delgado, creada por su amigo Ricardo Monreal, fue un capricho, no una decisión jurídica. Una comisión especial tiene que ser aprobada por el Pleno del Senado. Esto no ocurrió. Pero más allá de eso, que revela, sin embargo, el carácter meramente político, más allá de eso, pues hay evidentemente un objetivo político y electoral. Sí, y qué bueno que se someta a escrutinio a todos los gobernadores, y si el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, independientemente de si es de Morena, está efectivamente abusando del poder, pues sí hay que someterlo a un escrutinio y a las sanciones previstas en la Constitución. La Constitución prevé que efectivamente pueda hasta desaparecer los poderes de un Estado. Están, sin embargo, la mecánica prevista en la Constitución y en las leyes. Pero aquí claramente hay una actividad y tiene que ver con también lo que está pasando en Morena y el partido Movimiento Ciudadano y las cosas que se están definiendo, hasta por el propio Ricardo Monreal. El día de mañana está previsto una reunión de 31 de los 61 senadores que conforman la bancada de Morena para discutir justamente este tema de la conformación de esta comisión. Y justamente en vísperas de la reunión de mañana de Morena, de senadores de Morena, Dante Delgado renuncia a la comisión. Al final yo creo que lo que estamos viendo es una redefinición
de fuerzas políticas o una definición. Ricardo Monreal quiere estar en el partido Movimiento Ciudadano, como creo que va a terminar. El asunto no es que va a terminar en Movimiento Ciudadano, el asunto es cuándo. Y cuándo va a dejar la coordinación de la bancada de Morena y cuántos senadores se van con él al partido Movimiento Ciudadano, que está, como ha sido a lo largo de toda su historia, esperando cachar a tránsfugas o a personajes que le pueden acarrear algún voto, como los impresentables Roberto Palazuelos de Quintana Roo o Samuel García en Nuevo León, o como el actual diputado, ex coordinador de Morena en la bancada del estado de Hidalgo, que, como no fue el candidato de Morena, brincó a ser el candidato a gobernador del partido Movimiento Ciudadano, con lo que suma un partido más por los que ha pasado. Francisco Javier Berganza ha pasado por el PRI, por el PAN, por el PRD, por Morena, y ahora Movimiento Ciudadano, bueno, hasta por el PANAL. Hago todo este recuento perdón, porque, pues sí, en la reunión de mañana de Morena habrán seguramente de salir, yo no creo que no va a haber tanto estridencia, pero ya es el camino de Ricardo Monreal para irse al partido Movimiento Ciudadano. Para ser candidato presidencial, a lo mejor. Yo creo que tampoco son muy pragmáticos el Movimiento Ciudadano de Dante Delgado. Entonces, ¿quién le va a dar más votos al partido Movimiento Ciudadano? ¿Colosio, el alcalde de Monterrey, o Monreal? Pues dicen las encuestas que de pronto este muchacho que apenas no tiene ni medio año de alcalde, ya le va a ganar a Marcelo Ebrard o a Claudia Sheinbaum. No, es más, muy probablemente Ricardo Monreal sea diputado del partido Movimiento Ciudadano en las elecciones del 2024 para ser coordinador de la bancada. Ya lo fue. O sea, a nadie debe extrañar. Y yo creo que en ese sentido está el plan. Y eventualmente, el partido Movimiento Ciudadano se sume al PRIAN y eventualmente gane la presidencia de la República. Eso no hay que descartarlo. Ya lo veremos. No, pues bueno, ya lo veremos tal cual, Álvaro, pero yo por último, para cerrar, creo que de todo este recorrido que nos haces, de partido de Samuel García, el asunto con Palazuelos, que es recoger lo que ni el PRD ya quería, esta posible negociación ya con Monreal, no, más sí, que cada lo vez disputaron. Movimiento Ciudadano, ¿cómo? No, o sea, sí, que dime. lo que yo veo es que cada vez Movimiento Ciudadano nos muestra más qué tipo de partido es, qué tipo de organización es y qué es lo que busca, ¿no? Como que ellos mismos están cada vez ya, o sea, ya se salen de que no, nosotros somos la alternativa real, nosotros no nos juntamos ni con el PRI ni con el PAN, pero pues sí se están mostrando qué es lo que quieren, ¿no? Este asunto de Palazuelos, pues es pero no es nuevo, impresionante, Dani. es terrible. No es nuevo. O sea, desde su origen, que se llamó Convergencia por la Democracia, sí, se concibió en la cárcel. A Dante Delgado lo meten a la cárcel por acusado de robarse 450 millones de pesos como gobernador de Veracruz. Él fue gobernador de Veracruz no porque lo eligieran los veracruzanos, sino porque sucede en el cargo como gobernador interino a Fernando Gutiérrez Barrios, que de gobernador de Veracruz se hace cargo de la Secretaría de Gobernación con Carlos Salinas. Toma Dante Delgado, entra como gobernador sustituto de Fernando Gutiérrez Barrios en el gobierno de Carlos Salinas,
Aquí viene la identificación de personajes del salinismo. Bueno, y como había también broncas al interior del PRI, gana la gubernatura Patricio Chirinos Calero y el secretario de gobierno es Miguel Ángel Yunes, hoy en el PAN, un personero de Carlos Salinas, un golpeador de Carlos Salinas, y meten a la cárcel a Dante Delgado. Dante Delgado dice que es un preso político. Al final, ya en el sexenio de Zedillo, absuelven a Dante Delgado y él dice, pues como fui un preso político, pero desde la cárcel comienza a establecer Dante Delgado vínculos con viejos priistas para armar un partido político. Se los cuento esto porque yo hice en aquel momento, en el 96, hice un reportaje para la revista Proceso, donde trabajaba entonces, sobre cómo surgió Convergencia para la Democracia. La propia fue invitada, y hablé hasta con ella, con Cecilia Soto, que 2 años antes, en el 94, había sido candidata presidencial del PT. Hablé con otros personajes, pero estaban exgobernadores que conocían a Dante Delgado en el proyecto, como Luna Can de Yucatán, como otro exgobernador de Guanajuato, de Democracia de los Jóvenes, Democracia 2000, en fin. Cuento esto porque Convergencia por la Democracia se concibió en el penal de Veracruz, donde estuvo preso Dante Delgado. Y logra Dante Delgado tener ese partido, Convergencia por la Democracia. Se alía, apoya en las elecciones del 2000 a Cuauhtémoc Cárdenas, y luego, muy abusado Dante Delgado, le cambia el nombre solamente a Convergencia y luego le cambia el nombre a Movimiento Ciudadano en 2011, después de apoyar a López Obrador en el 2006. El águila republicana, que era un signo del movimiento de López Obrador, más allá del PRD, se lo apropia Dante Delgado y le pone Movimiento Ciudadano, con la idea, hasta la fecha, de decir, no somos un partido político, así como los fantoches del Partido Verde decían, no somos políticos, somos ciudadanos. Pues Dante Delgado sigue engañando a mucha gente diciendo que es un movimiento de ciudadanos, no es un partido. Y es el partido más tradicional que hay en México, porque se nutrió desde su origen, pues sí, puro priista. Y luego comenzó a cachar, a recibir el cascajo, dirían los que quieren decirlo peyorativamente, de los otros partidos. Bueno, hoy podemos decir que el partido Movimiento Ciudadano es el PAN naranja, porque se ha nutrido fundamentalmente de expanistas desde hace años. En Jalisco, por ejemplo, gana Alfaro la gubernatura con expanistas. En Nuevo León gana con expanistas, y la tercera gubernatura que estuvieron a punto de ganar en Campeche era un expanista, exalcalde de Campeche Capital. Pero hay así, bueno, el sobrino de Felipe Calderón y de Margarita Zavala, Juan Ignacio Zavala Rodríguez, es el secretario general del Partido Movimiento Ciudadano, el segundo de Dante Delgado. Entonces, el Partido Movimiento Ciudadano, el PAN naranja, es, pues obviamente, un partido político que es receptáculo de tránsfugas de todos los que salen de otros partidos políticos y van allá. Otros no vienen de partidos políticos, como el caso de Palazuelos, pero pues todavía es peor. Personaje que es socio de Vicente Fox en el negocio de la marihuana, un personaje que
usa a las mujeres como objeto, que las exhibe como objetos, un personaje que admira al Chapo Guzmán, un personaje que cuando era jovencillo, él se ufana de ello, se embriagaba con los hijos de Miguel de la Madrid en Los Pinos, usaba los aviones al Estado Mayor Presidencial, las casas, propiedad del gobierno, en los centros turísticos. Ese es el Movimiento Ciudadano. Ese es precisamente este partido que se dice ciudadano y que en realidad es un partido tradicional que, por supuesto, es capaz de mentirle a los ciudadanos de manera muy descarada. También hay que decirlo, la gente también se da cuenta, ¿eh? Entonces, pues así como se dio cuenta de cómo Monreal quería tener además su propio partido, no pudo, pero sí actuó en contra del partido en el que formalmente milita. Por eso el presidente López Obrador en una reunión le dijo traidor, tal cual. Agarro monte, disculpen. Muchísimas gracias. No, Álvaro, muchísimas gracias. Por ejemplo, yo voy a exhibirme un poco, porque la verdad yo no sabía esa parte que dijiste del inicio de Convergencia, esa parte yo la desconocía, entonces mil gracias por habernos contado todo estos años de historia del Partido Naranja, del PAN Naranja. Del PAN Naranja. Es que muchas veces efectivamente, pues digo, sobre todo muchos jóvenes como ustedes, desconocen cosas que ocurrieron hace muchos años. Sí, y por eso pues se engaña a mucha gente y por eso es importante. En este sentido yo le doy la razón a López Obrador en que estar informando cosas. Sí, claro, el ciudadano presidente pues la acomoda a su conveniencia. Ahora, hoy por ejemplo contó una cosa que sí es real. El asunto de cuando en 1988, cuando es candidato a gobernador de Tabasco, pues estaba todo en contra. Bueno, el país ha ido cambiando, no ha sido sencillo, pero el país ha ido cambiando. Y por eso ofende tanto la impunidad. Las cosas que se hagan no queden sin castigo. Y que cualquiera que cometa un acto de corrupción sea sancionado, que los corruptos de antes se castiguen como los corruptos de hoy, que los hay, también no queden impunes solamente por formar parte de un gobierno, menos de un gobierno que está comprometido con la corrupción, contra la corrupción. Entonces, sí, así como hubo Lozoyas, hay Lozoyas, puede haber Lozoyas a nivel de los estados, a nivel federal. Hay muchos oportunistas siempre. En el caso del movimiento de López Obrador, hay muchos que se metieron, incluyendo criminales, narcotraficantes. Entonces, claro, yo me acuerdo mucho, por ejemplo, y concluyo, pero yo me acuerdo mucho, específicamente en el año 2000, en la elección extraordinaria de Tabasco en el año 2000, que decían de Carlos Ahumada, es que es un empresario progresista. Y sí, yo escuché eso en Tabasco porque era amigo de César Raúl Ojeda Subieta, quien fue candidato a gobernador, y era amigo de César Raúl Ojeda Subieta, y era amigo de Javier Solórzano, el periodista, tanto que lo puso al frente del periódico El Independiente que Carlos Ahumada puso en México. Y resultó un pillo, era un pillo, se infiltró en el partido que podía darle concesiones como lo hizo. Entonces por eso se hizo novio de Rosario Robles. Yo no sé si haya habido amor. De lo que no tengo duda es de que había
un interés estrictamente económico, y lo hubo, eso está acreditado. Entonces, cuidado con los empresarios progresistas o con los políticos que de pronto dicen, es que yo ya soy de izquierda. Hay que revisar la biografía de cada quien. Hay que revisar de dónde vienen y si efectivamente tienen una congruencia entre lo que han sido y lo que hoy dicen, porque hay cada figurín, incluyendo en Morena, por supuesto que en Morena, que son impostores y son los que están ahí no para ayudar, sino para robar. Excelente, Álvaro. Pues muchísimas gracias, de verdad, por tus análisis, siempre muy atinados, la verdad, y muy ilustrativos, siempre tocando estos puntos neurálgicos y retomando estos episodios clave para entender los temas de los que se trata y sí, sobre todo a los que en estados en los que va a haber elecciones y en los que tienes este tipo de figurines, de figuras, como en Quintana Roo, es muy importante conocer cuál es si tienen cola que les pisen y cuál es su biografía. Muchísimas gracias, siempre, Álvaro, por acompañarnos el día de hoy. ¿Sí? Claro. Concluyo. El periodismo no es solamente noticia, no es solamente oportunidad de dar la noticia. El periodismo es también memoria. Nada es espontáneo. Bueno, la noticia sí, por eso es noticia, pero hay que hacer siempre uso de la memoria. Así es que gracias por la invitación y pues vámonos a comer conchas con café.